Shabbat Shalom. Esta ocasión que estamos en un tiempo en lo profético entre que terminó la fiesta de Sukkot en el mes de octubre, pero nos aproximamos a la fiesta de Hanukkah. Como ven, aquí tengo atrás una lámpara de Hanukkilla, de Hanukkah, que representa un tiempo de mucha esperanza, de mucho, vamos a decir, compromiso con nuestro Señor, pero a la vez con la convicción de que ese reino mesiánico que esperamos, ese triunfo de la luz contra las tinieblas, un día llegará por completo. Y por lo pronto, en lo que estamos viviendo, recordemos allá en Lucas como el evangelista decía que el mundo entero está bajo el maligno. Pero conforme hemos surgido los hijos de la luz, el mundo ha cambiado. El mundo no es el mismo de hace 2000 años y de hace 3000 años. Es incluso de hace 100 años no es el mismo. Hemos superado varias cosas, hemos visto ahora cambios en muchas injusticias, pero recordemos que desde el momento en que nuestro Señor derramó su sangre en esta tierra, declaró que vendría el Espíritu, ¿verdad? Y nos dice la Escritura que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. ¿Qué es lo que quiero decir? Que un cambio de conciencia, aún para aquellos que no creen, es mayor después del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Entonces, solamente por eso, simplemente ese hecho hizo que fuera un tsunami. Cuando la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, después algo pasó que estaba desordenada y vacía, y dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ordenándolo todo. Yo lo que imagino ahí es que, el Señor crea esta tierra como un lugar para que Satanás sea preso después de haber sido el querubín, aquel que casi estaba en segundo lugar en el cielo, y lo manda a este lugar, a un lugar sometido al tiempo y a una especie de cárcel. El Señor, cuando crea las cosas, siempre las crea perfectas, pero cuando manda a este querubín rebelde con todos sus ángeles rebeldes, ellos comienzan a crear una especie de, vamos a decir, no de revolución, una especie de caos sobre la tierra. Pero el Señor, cuando decide hacer otra creación, decide hacerla donde tengan la opción de que si quieres tú proseguir el camino del que igual tomó Satanás, está a tu alcance. Y también estará a tu alcance escoger el reino de Dios. Entonces, el Señor comienza su obra, dice ordenándolo todo. Puso las tinieblas y la luz en formas diferentes. La tierra la ordenó de otra manera, pero dice que la ordenó sobre, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas ordenándolo todo. Y yo me imagino como un tsunami cuando viene y me imagino que en la tierra había agujeros hacia el infierno y cosas muy desordenadas. En cuanto viene ese tsunami de Dios, comienza a ordenar todo antes de la creación del hombre. Entonces, el Señor comienza su creación para, recordemos que el cielo había perdido la tercera parte de los ángeles. Y dice la Escritura que son miles, millones. Entonces, esos miles y millones tienen que ser suplidos. Pero ahora el Señor decide hacer una mejor creación. Una creación que ya haya sido pasada por esa prueba de el querer el bien y el mal. Ya no aceptaría más rebeldes. Entonces, en esa prueba estamos tú y yo.
Pero durante muchos años, el tiempo en que el hombre estuvo, no gozaba de lo que ahora nosotros gozamos, que es la salvación, el poder estar del lado de Dios de una manera más fácil. Y me refiero a que el pecado que tú y yo hemos cometido a través de nuestras vidas pudiera ser perdonado y pudiera ser lavado, de tal manera que tú puedas accesar al Espíritu de Dios, cosa que se había perdido cuando el pecado de Adán, y comenzar a ver la vida de la manera en que Dios la muestra a través de la Escritura, de una manera más fácil, que fue que la que fuera antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Entonces, siempre se ha tratado de establecer un reino de Dios, un pueblo de Dios aquí en la tierra. Y cuando se ha logrado establecer lugares, ciudades, regiones que estén viviendo bajo un término como Dios manda, dicta en el Evangelio del Señor Jesús, que su reino sea así como en el cielo, aquí en la tierra, siempre el enemigo ha tratado de destrozar, ha tratado de llevar esa ciudad, ese reino, a ser de alguna manera contaminado por su influencia de miles de maneras, utilizando dioses, utilizando trucos, utilizando mujeres, utilizando vino, utilizando tantas cosas para lograr destruir esos reinos que se han establecido y muchos han sucumbido. El último de ellos en surgir en la tierra son los Estados Unidos, que es una nación que surge bajo la intención de gente justa, de crear una nación con una manera de vivir ajustada a la palabra de Dios, aunque no eran israelitas, aunque no eran descendientes de judíos directamente, sino que quizás fueron con el paso del tiempo contaminados con otras cosas, pero ellos estaban a favor de lo que dicta la palabra de Dios. Entonces se establece esta nación y con el paso del tiempo, el progreso de la conquista de esta nación, porque tiene que haber primero un territorio para establecerse. Recordemos también cómo Jacob, cuando regresa a lo que es suyo, tiene que confrontar a una entidad de las tinieblas, que era, creo yo, un ángel poseyendo a un brujo, porque dice que muchos confunden ahí que Jacob pelea con un ángel, pero no, dice que pelea contra un ente de la oscuridad que poseía ese territorio al cual a él le había sido heredado, y era ahí donde debería de comenzar lo que es ahora Israel, Jerusalén, toda esa área, que debía ser un lugar para recomenzar el reino de Dios. Entonces me fui un poco atrás, pero todo para volver a la actualidad. Han pasado más de 400 años después de que esos peregrinos, que entre ellos estaban libertarios, cuáqueros y de varias denominaciones cristianas que habían sido oprimidas en lo que es Gran Bretaña, Inglaterra, todos esos lugares, y venían a buscar otro lugar donde fundar una nación más justa bajo el consejo de la palabra y establecer, no importa que hubieran tenido que dejar todo lo que sus abuelos, sus padres habían construido. Esta nación se funda y es engrandecida por Dios a tal grado de que llega a ser la primer potencia mundial más grande en la historia de la humanidad, por lo cual influye a toda nación, a todo reino, por más pequeño que sea, lo influye. ¿Cómo lo influye? A través de la economía, de la comunicación, de las noticias, de la moda y sobre todo la influencia más grande que ha tenido Estados Unidos es la de sus creencias. En días pasados acabamos de celebrar el Thanksgiving, que es, creo yo, de los pocos o el único país que hace un día nacional para celebrar la acción de gracias a Dios, que no es, que es diferente a lo establecido en la Biblia, pero sin embargo ellos tomaron un día que después se estableció Día Nacional
porque en el corazón de los políticos, de la gente que regía las leyes de esta nación, seguía existiendo ese temor de Dios, ese compromiso de que esta tierra, como la declaró George Washington en Nueva York, fue ofrecido al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, a Yahweh de los ejércitos. Entonces, hemos visto cómo por el paso de presidentes y presidentes ha habido un subir y bajar de acercarnos a Dios y alejarnos a Dios. Vimos que el máximo alejamiento que hemos tenido ha sido bajo el mandato del presidente Obama, que fueron esos 8 años tremendos de corrupción tan, vamos a decir, la palabra llama abominación y llama algo casi asqueroso, porque el Señor dice que gente que obra así los vomitaría de su boca. Entonces, el Señor, por una de las causas que las leyes de Dios es tan justa y tan divina, es que establece tiempos. Y uno de esos tiempos que es declarado el jubileo. Un tiempo en que, aunque las naciones no lo entiendan, es un tiempo en que serían bendecidas. Cada pasar de años que ellos no se darían cuenta, pero el Señor haría un reseteo, y por más que se hubieran portado mal o lo que sea, les estaba dando otra oportunidad de reiniciar. Entonces, eso acaba de suceder hace muy poco, 2015-2014, y es cuando viene la bendición al pueblo de Estados Unidos de obtener un presidente que sea pro Israel, pro iglesia, pro valores bíblicos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Los hijos del maligno se enojan. Y para eso quiero compartirte lo que pasó con Gedeón, cuando el pueblo de Dios había visto que todo lo que ellos habían construido lo estaban destruyendo sus enemigos, cosa como lo que acaba de pasar aquí en Estados Unidos, que los valores, todos nuestros fundamentos lo estaban destruyendo. El Señor levanta a Gedeón, y Gedeón le dice, la orden que le da el Señor es que destruyera el altar que había construido su padre. Y vemos cómo hay cosas en nuestros antepasados que no las hicieron mal, quizás dolosamente, sino que fueron atrapados, fueron engañados, y cayó la desgracia en la nación. Pero aquí el Señor le revela a Gedeón que vaya y destruya ese altar. Pero lo que quiero compartir con ustedes es la reacción de la gente. Dice, estoy leyendo Jueces, el libro de Jueces, capítulo 6, y desde el verso 29, y se preguntaban unos a otros cuando destruyó Gedeón ese altar, ¿quién habrá hecho esto? Indagaron y se informaron y llegaron a esta conclusión, lo ha hecho Gedeón, hijo de Joás. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo y que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha destruido la imagen sagrada que estaba junto a él. Entonces vemos cómo lo que había robado la bendición al pueblo de Dios, Gedeón lo destruye, y viene ese enojo del pueblo, que a pesar de que ellos iban a ser bendecidos con ese cambio, ellos no supieron otra cosa más que querer matar a Gedeón. ¿Qué pasó con José en Egipto? ¿Qué pasó con muchos querían, no lo querían porque estaba en contra de sus deidades? Daniel en Babilonia, todos ellos eran, vamos a decir, un equilibrio de Dios para las naciones, para el mundo, pero hubo quienes quisieron acabar con ellos por esa misma razón. Y el caso de ahorita es el mismo. Viendo que Trump comienza a restablecer todos los valores que la Biblia nos viene aconsejando como un pueblo de Dios, entonces es cuando ese Gedeón, esa gente que debe de estar
atenta a la voz de Dios, se tiene que levantar. En aquel tiempo tuvieron que luchar con espada, arriesgando su vida a muerte. Muchas Biblias cristianas no traen el libro de Macabeos, pero el libro de Macabeos es el libro más exacto e histórico que todo judío lo reconoce. Y en ese libro nos cuenta cómo es que a estas fechas, precisamente, después de que había sido profanado, habían tomado todos sus valores, literalmente todo lo como pasó allá en Babilonia, que se robaron las cosas del templo, fue saqueado, y ahí mismo sacrificaron un animal que era prohibido en aquel entonces, y se apropió Antíoco Epífanes de Jerusalén y de todo lo que representaba el vivir de una manera justa delante de Dios. El enojo, la valentía, el coraje, viene a una familia. Pero lo que dispara ese coraje es la muerte del padre. Entonces, quiero compartirte por último, debido a que este tiempo, los tiempos en que pasan estas bendiciones son tiempos cíclicos, son tiempos como las fiestas de Dios, por eso la Hanukkah, el tiempo de lo que es esta fiesta de Hanukkah es repetitivo en cuanto a lo que tiene que ser la celebración del tiempo de Dios, en que los valientes se tienen que levantar a sacar lo profano de la vida de uno, a sacar, a recobrar el territorio ganado. Pero quiero que veas el espíritu que uno tiene que tener y el coraje que uno tiene que tener debido a lo que viene. Trump ganará las elecciones ahora judicialmente, porque ya las ganó por votación, pero con este gran fraude ahora tienen que recurrir a algo judicial, y las ganará ahora judicialmente, pero vendrá un ataque fuerte de una reacción de esos tremendos hijos del diablo. Recordemos que el Señor le dijo, le dio una promesa a la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia pisaría, hollaría a la serpiente, pero ella le heriría el talón. O sea, nosotros tenemos la potestad de acabar, de suprimirla, pero siempre hay un contraataque. Entonces, para ese contraataque, para esas, vamos a decir, actos de guerra o actos en contra de lo que es el reino de Dios, necesitas una valentía. Y creo que el ver esta carta, que cuando Matatías, el hijo el padre de Judas Macabeo y sus hermanos, dice, cuando estaba a punto de morir, dijo a sus hijos, ahora triunfa la soberbia, la ignominia, es tiempo de persecución y de terrible ira. Por eso, hijos míos, defiendan con coraje la ley y ofrezcan su vida por la alianza de sus antepasados. ¿Cuál es esa alianza? La palabra de Dios. Acuérdense de las hazañas que realizaron nuestros antepasados en su tiempo y conseguirán una gran gloria y una fama eterna. ¿No demostró Abraham su fidelidad en la prueba y el Señor se lo anotó en su haber? José observó la ley cuando cayó sobre él la desgracia y llegó a ser señor de Egipto. ¿Recuerdan cuando él no quiso tomar a la mujer de su amo por el temor que tenía de Dios? Pinjas, nuestro antepasado, se mostró ardiente defensor de la ley y recibió la promesa de un sacerdocio eterno. Josué, por observar la ley, llegó a ser juez de Israel. Caleb, por dar testimonio en la asamblea, recibió en herencia esta tierra. ¿Se acuerdan cuando los espías dijeron que no podrían, y Caleb dio testimonio de que podrían? Recibió de herencia esta tierra. David, por su misericordia, heredó el trono real para siempre. Elías, por su fervorosa defensa de la ley, fue arrebatado al cielo. ¿Te puedes imaginar que tu muerte no sea una muerte normal, sino que por tu valentía seas traspasado, o sea, que tengas una muerte extraordinaria?
Es algo no solamente increíble, es un honor tan tremendo. Sigo aquí, dice, Ananías, Azarías y Misael, por haber tenido confianza, fueron salvados de las llamas. Verso 60, Daniel por su rectitud fue librado de la boca de los leones. Comprueben pues que de generación en generación los que esperan en el Señor no sucumben nunca. No teman las amenazas del impío, porque su gloria se convertirá en estiércol y gusanos. Quisiera que te tomaras un tiempo y leyeras este libro de Macabeos, pero esta carta testamento de Matatías a sus hijos fue lo que impulsó. Lo que les dio la victoria fue la mano de Dios, pero esto impulsó a darles el coraje de que sepas que el Dios de Israel estará contigo hoy como estuvo ese tiempo atrás con todos esos héroes de la fe que se mencionaron ahora mismo. Entonces, creo yo firmemente que lo que es la fiesta de Hanukkah, que termina el 18 de diciembre, veremos ya un cambio notable a favor nuestro. Pero no vendrá, vamos a decir, una paz que tú digas, qué bueno que se va a establecer nuevamente la virtud de un gobernante bajo normas divinas, porque van a luchar, van a querer atacar las ciudades y proclamar de alguna manera mentira, y levantarse en contra de lo que es esta nación. Entonces es necesario que nosotros tomemos ese valor de las escrituras, de ese testimonio, de lo acontecido tiempo atrás, como testimonio a lo que vendrá y lo que nosotros tenemos que enfrentar con el valor que lo tengamos que enfrentar. Algunos lo tendrán que enfrentar hasta con armas, sobre todo en aquellas ciudades donde todavía no se han parado, todavía siguen coqueteándole al diablo, votando por los demócratas a favor del aborto, a favor del homosexualismo legal, a favor de las drogas. Esos son los que tendrán mayor problema. Entonces, toma coraje, lee tu Biblia, inspírate, y te aseguro yo que esa fuerza que te da el Espíritu Santo es la que te va a guiar a qué obrar, a cómo obrar en esos momentos. Porque si el tiempo de Dios se extiende, es para proclamar al que está cansado, cargado, que hay una esperanza, que hay un camino para cambiar. Pero recordemos también que escrito está que algún día tendrá que suceder. Pero esperemos que ese día todavía no llegue, porque hay cantidad de familiares míos que no se han convertido, familiares tuyos, amigos, que no se han convertido, que no han salido de esas maldiciones generacionales, que siguen atrapados en el alcohol, en las drogas, en el homosexualismo, en las adicciones sexuales o de algún tipo de droga o qué sé yo. Entonces necesitamos tiempo y necesitamos obrar. Muchos no hemos obrado al 100% como debemos. Entonces ahora es el tiempo. Así es de que shalom, y espera ver cómo Dios obra en estos días. Porque recuerda que a Gedeón le dijo, son muchos todos esos que traen para luchar. Si llevamos todos esos, van a decir que la lucha es ganada por su cantidad, por la fuerza de ellos. Quiero que veas cómo esta lucha de tan pocos contra todo ese mundo de las noticias, de las fake news, de las redes sociales, de globalistas chinos, iraníes, perversos demócratas, será ganada por unos pocos, porque la mano de Dios está ahí. Shalom.